Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Hoy nos encontramos en el Salón de Danza de la UNAM, donde acabamos de presenciar una propuesta de la artista escénica Nayeli Benumea, con quien vamos a charlar y a quien estamos dedicando el programa del día de hoy. Así que en un momento iniciamos. Bueno, pues ya iniciando este programa, nos encontramos ya con nuestra invitada del día de hoy y pues te agradecemos muchísimo que hayas accedido a esta charla. Para nosotros era muy importante porque también nos interesan mucho las propuestas que se salen un poco de lo académico, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de estar con nuestros maestros, con sus maestros, pero en esta ocasión, en tu caso, tienes una propuesta en la que abordaremos en la segunda parte del programa, que me interesa mucho. Pero por pronto, yo te preguntaba antes de iniciar el programa, ¿cuál es tu origen profesional? En danza, mi origen, estudié danza en el CEDART primero, en el CEDART Frida Kahlo, y ese fue mi primer inicio de danza. Entonces pude tener como esta noción de las danzas clásicas, folclóricas y contemporáneas, y rápidamente me interesé por la danza contemporánea con más entusiasmo, y después estudié coreografía en el Centro de Investigación Coreográfica hace un montón, en el 2001, y salí por ahí del 2004, pero dejé de hacer danza, desde que salí del CICO dejé de hacer danza y después me metí a la Universidad Autónoma Metropolitana a estudiar diseño gráfico. Y ahí empecé a experimentar con la danza, con la fotografía y con el video, principalmente en un proyecto de una serie de profesores de diseño que me invitaron a participar, que eran artistas visuales. Estaba Wina Fogarty, estaba César Martínez, Norma Patiño y Jorge Ortiz Lerux, con quien rápidamente hice una dupla para trabajar en un proyecto que se llama Danza Perra, que también estuvo Hilda Calvillo y otros amigos también de la UAM, y ahí nos pusimos a experimentar sobre el video streaming. Hacíamos transmisiones por internet, era un proyecto sobre exploración del medio virtual internet. Y después, digamos como que yo me puse como a averiguar ya en solitario a partir del video y la danza, que es con lo que más me he sentido cómoda, y me metí a estudiar la maestría de artes visuales en la UNAM. Entonces hice un híbrido de investigación que todavía no he terminado realmente, pero que ahí en la maestría se formó, digamos, este primer pensamiento de la danza y el video, y poco a poco investigando sobre creadoras y creadores que realizaban videodanza, me fui involucrando en este proceso creativo, y después caí con Aidela Chino, que también fue mi maestra en CICO y que por ella conocí la videodanza, e hicimos después, cuando estuve en la maestría, hicimos un libro que cuando estaba aquí en la UNAM, Cuauhtémoc Nájera le propuso a Aide hacer un libro virtual, un libro digital sobre la historia de la videodanza. Sin embargo, nosotras propusimos más que la historia de la videodanza. Sí tenemos un breve capítulo de la historia de la videodanza, pero en realidad nos interesaba proponer ideas sobre la videodanza. Ese fue como un primer aspecto sobre la investigación del video y la danza
en la que me involucré con Aide, y posteriormente mi camino ha sido pensar la videodanza, proponer una visión, digamos, de lo que yo pienso del video y de la danza y esa relación del cuerpo y la cámara. Y como que he tenido mis momentos donde dejo de hacer videodanza, ¿no? Hace mucho que no hago videodanza como este formato de video, sino en este formato más bien escénico. Y bueno, ahora actualmente mi formación me ha llevado a ser docente. Soy profesora de artes, de videoarte y de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Artes. Y esto me ha traído muchísimas enseñanzas, ver también a los chavos y las chavas cómo generan video, y me ha cuestionado mucho yo qué pienso de la imagen y del video. Y mucho tiempo también peleándome con el video y reencontrándome, ¿no? Entonces esa es como la trayectoria en relación con la danza, con el video y también de algún modo con el diseño, porque pues el diseño trabaja la imagen, entonces del diseño pasé también a la foto y a la escritura y al dibujo, y entonces ahora mi trabajo es más un híbrido, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Y además, por la charla que hubo al final de la función, por ahí intuí, por lo que dejaste ver, que tú viviste también en tu infancia un mundo de cámaras. Es importante, yo suelo también hurgar en esos orígenes que, quieras o no, siempre van a tener un efecto al futuro, ¿no? Sí, de sí. quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pues porque somos hijos de alguien. Ajá. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, esa es una historia muy bonita, porque la acabo de recordar más que la acabo de recordar, en realidad acabo de hacer ese como conexión. Cruce, sí, Ajá. como que antes de presentar la pieza acá en el salón de danza, me llegó como esta claridad, pues ¿por qué hago esto, no? Fue mi pregunta. Y entonces recordé que cuando era niña, mis tías, yo tengo una familia de artistas, tengo tías que están en el teatro y tíos músicos, pintores, entonces como que siempre hubo manifestaciones artísticas y por alguna razón había cámaras de video. Betacam, unas cámaras súper grandes, y la que más recuerdo era una VHS que todo el tiempo estaba en las fiestas. Y la traían entre una de mis tías, que era de teatro, y un tío que le gustaba el video, le gustaba tener cámaras, teníamos acceso a ellas. Y mi papá siempre tuvo cámaras de foto. Yo recuerdo mucho a mi papá con sus cámaras de rollo y le encantaba estar sacando fotos. Y yo realmente no tuve una cámara hasta que le pedí a los Reyes Magos, que era mi mamá, le pedí una cámara y me trajo una cámara de 120, una cámara súper delgada que creo, no sé si era Fuji o Kodak, realmente no recuerdo la marca. ¿De foto? De foto, pero era una cosa así súper delgada que tenía, se levantaba el flash. Y ahí, o sea, era como nada más... ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía como 9 o 10. Qué padre. Y esa fue mi primera cámara de fotos. Y después ya cuando estaba en CEDART, me regalaron mi mamá y su esposo me regalaron mi primera cámara de video, que tuve mucho tiempo, y lo que me encantaba era hacer manipular la cámara, y usaba los efectos y todo lo que podía tener la cámara. Y hice un pequeño documental súper chiquito que se lo hicimos a La Cebra, a José Rivera, que nos dejaron en CEDART hacer una entrevista a un grupo, y entonces nosotras fuimos a hacérsela a José Rivera, y increíble, nos recibió en su casa y le hicimos una entrevista, bueno, muy, muy austera y como muy de principiantes, pero interesante. Y ya después así como que se fue dando que siempre he tenido cámaras, pero la verdad es que siempre me las han regalado, eso es un privilegio, o sea, yo nunca he tenido que comprar una cámara, o sea, siempre de repente aparece una cámara, o las intercambio. Entonces tenía esta 8 milímetros y de repente, pues te la cambio por una Handycam de digital, bueno, y entonces luego me la cambian y así. Entonces siempre ha sido como un elemento que me ha seguido. Y eso, ahora que como construí esta historia, dije, claro, no solamente hago video porque la imagen me gusta, sino porque también es una cosa que viene en mi historia familiar y que seguramente me hace estar en contacto con eso que era yo antes, ¿no? Claro.
¿Ya ves? Es verdad que tenemos como siempre una manera de responderle sin que nos demos cuenta, ¿eh? De eso que está allá atrás y que tiene sus efectos, querámoslo o no, ¿no? Ya sea porque es genético el asunto o porque a veces nos rebelamos contra aquello para lo que después vamos a hacer algo. Y en tu caso, aparte, eso y esa conjunción entre la imagen, el video mismo, y bueno, las artes visuales tienen su propia filosofía, su propia manera de entender la imagen, pero también la danza. Ahí, ¿cómo conjugaste tú después en tu pensamiento estas dos cosas? ¿Qué es lo que, dijéramos, resume eso que marca la filosofía de tu trabajo artístico? Sí. De ahora. Bueno, en principio todo mi trabajo que tiene que ver con video o no, tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, hay una búsqueda personal de mí misma en lo que hago. Pero a veces no nada más ya es la búsqueda personal de quién soy yo como una pregunta filosófica, artística, sino ya haber encontrado a veces quién soy yo y entonces exponerlo, ¿no? Y denunciarlo y siempre estar manifestando lo personal. Esta frase feminista de lo personal es político, creo que radica mucho en este tipo de trabajos, ¿no? Y entonces yo me he apropiado de esa idea para decir, ¿por qué no hablar de mí? Ya no necesariamente como en un lugar narcisista, sino también colectivo de las mujeres, etcétera. En relación con la imagen, me pasa que poco a poco he ido encontrando que así como voy construyendo un estado del cuerpo, al mismo tiempo se va construyendo el estado de la imagen mediante la acción de la autograbación, el autorretrato. Y más como cercano a lo que presenté ahora, tiene que ver ahora con lo abstracto, como con desaparecer esa corporalidad que sería, por ejemplo, por poner un ejemplo, la idea de la selfie, ¿no? Que sería mostrarme. Sí hay ese vínculo con la cámara, pero al mismo tiempo puede haber otros vínculos que son más paisajísticos o más abstractos. Encontrar en la imagen una desaparición de la personalidad o de la individualidad más bien, y hacer poesía con el cuerpo, hacer poesía con la imagen, como que intento, si bien todo el tiempo estoy autorrepresentándome, cuando hago dibujo, cuando me hago escritura, incluso cuando hago foto y video, de algún modo es intentar buscar siempre cómo autoescribirme a través del video y de la imagen de distintas formas cada vez, ¿no? Entonces pienso que ahorita estoy ahí, pero después quién sabe. Antes estaba más en la representación, ahora estoy más en la idea de la transformación, de la modificación de mi cuerpo, de mi individualidad femenina, y entonces creo que intento también, o me gusta pensar que intento esta transición entre mí y otras mujeres como una especie de reflejo, ¿no? Como otras chavas que puedan ver el trabajo y de verdad estar ahí viviendo algo que yo vivo a través de lo que hago, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa de la búsqueda de la imagen en general. ¿Y el cuerpo? Para ti, ¿cómo funciona esta parte donde no necesariamente es la danza? Sí, yo platicaba que he vivido desde que estudié en el psico hasta hace algunos años, bueno, supongamos una década, ¿no? En la que yo he estado cuestionando por qué bailo, por qué tengo que bailar de cierto modo. Me alejé mucho de los cánones de la danza y de la academia de la danza, a pesar de que venía del psico, que es una escuela muy libre en términos corporales y de coreografía, pero yo misma en el mundo de la danza no me sentía partícipe y de algún modo creo que sentía que tenía que ir a hacer otra cosa, ¿no? Entonces cuando regresé al cuerpo lo que me di cuenta es que me interesaba hablar de mí o bailar desde un estado que realmente me estuviera pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en el dolor, o sea, mis dolores físicos,
como me duele la ingle, tengo una pequeña lesión en el hombro, una contractura, algo, ¿cómo muevo esa parte, ¿no? ¿Cómo me puedo mover con esos dolores? Y eso me ha llevado a entender, o a tratar de entender la vida con su forma de complejitud, en términos de la vida no siempre es gozosa, no siempre es alegre, hay tristeza, hay dolor, hay angustia, y eso lo vivo en el cuerpo. ¿Cómo desde ahí puedo moverme, por ejemplo? ¿Cómo puedo averiguar movimiento a partir de esto? Y algo bien interesante es que he ido al cuerpo también a partir de como de estados alterados de conciencia con plantas medicinales, por ejemplo, y entonces esos estados que habito ahí, intento traerlos aquí, que lo que me ha pasado en esos estados es que mi cuerpo tiene unas reacciones que de algún modo no puedo controlar. En serio, o sea, uno está en una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, y es esa planta la que te está diciendo qué hacer. Son los espíritus los que te dicen cómo moverte y qué hacer. Entonces yo he intentado traer a este espacio corporal ese lugar, esa escucha y decir, ¿qué me mueve ahorita? Bueno, sí me muevo yo, pero ¿realmente me muevo yo o me muevo por mi tristeza o me muevo por mi dolor o me muevo porque hay una fuerza energética que está, el eclipse pasando? O sea, como me gusta pensar en esas cosas. Actualmente estoy estudiando una formación de anatomía vivencial, que seguro ya debes escuchar, el Body Mind Movement, y entonces estoy apenas en mi primer módulo de huesos, por ejemplo, y toda esa parte fisiológica del cuerpo intento también traerla aquí. Entonces, como bien dijiste hace rato, es un estado más bien vivencial que está pasando en el momento y que se es testigo más que de la danza de ese estado, y que no necesariamente es bailar, puede ser un estado meditativo, puede ser un estado de trance, puede ser un estado de baile también y de placer y de gozo, pero no estoy, o sea, sí tengo ideas de lo que estoy haciendo en mi trabajo corporalmente, pero también me dejo mucho a la improvisación. Y también porque tengo mucho la escuela del psico basada en la improvisación. Me encanta la improvisación como un método de investigación, de creación, de pensamiento, basado mucho en la intuición y en dejarme mover por esas fuerzas que estén ahí, ¿no? Vamos a tener que entonces pasar a ver otro fragmento de esta propuesta de Nayeli, en la que vamos a abordar precisamente detalles de lo que tiene que ver con esto. En un momento continuamos.
Regresamos nuevamente en esta segunda parte de esta charla con Nayeli. Nayeli, pues ha sido muy interesante. Con esto ya nos das pie a saber de qué locura se trata. El estar bailando con una cámara que está bajo riesgo todo el tiempo y con el que no solo es el riesgo, me refiero al accidente, sino me refiero a que tengas esa conciencia para saber qué mira la cámara a través de tu cuerpo y cómo ésta responde, porque tenemos dos pantallas con las cuales estamos viéndote, ¿no? Esta reescritura de ti ocurre a través de estos ojos, que en este caso son las de dos cámaras que están ahí. ¿Cómo surge? Obviamente ya vimos por qué la inquietud y la idea en este caso cuerpo-cámara. ¿Qué nos puedes decir en relación a su punto de partida, a su premisa? Ajá. Bueno, tiene dos caminos que se pueden juntar la premisa. Por un lado, me interesa cuestionar la videodanza, es decir, este lugar de videodanza que actualmente se piensa como el video, es decir, el formato de video que la danza que forma parte o está estructurada para el video. Y yo me interesa más pensar, o desde hace tiempo que estoy pensando en que la videodanza es el lugar en el que sucede la acción de la grabación en este caso, ya no el formato final que sería el video. Esa es una hipótesis mía con la que he sostenido mi trabajo y también me interesa pensarlo así porque mucho tiempo hice videos y sentía que todo lo que había hecho antes como investigación no estaba y entonces me quedaba vacía como mostrarles lo que acaban de ver de mi rostro, por ejemplo, ¿no? Entonces empecé a hacer exploraciones en mi casa con una luz, con una pantalla, con una cámara y con un tripié. Y entonces ahí aparecieron detalles interesantes como el juego de la luz en la cámara. Y una de las primeras premisas que tuve a nivel formal fue no utilizar ningún procedimiento digital, me refiero a la computadora. O sea, no pasar esto que yo estaba grabando luego a la computadora, procesarlo y tener un video, sino pensar que esto que ya estaba haciendo era videodanza por la relación de mi cuerpo con la cámara y el diálogo que yo establecía. Y también porque creo que en esa relación existe la videodanza más, o sea, como si yo fuera un set de grabación, entendería que esto es videodanza. Y bueno, es una serie de ideas que tiene que ver con el lenguaje a lo mejor, ¿no? Pero que me ha servido para fundamentar esa línea. Y por el otro lado, ya más filosófico y poético y personal, establecido una ruta como de autoobservación de mí misma a través de la cámara y también de fuera de control muchas veces, porque no siempre tengo control de lo que se ve ni de lo que se hace. A veces la cámara se cae y me da mucha angustia que se caiga porque es mi cámara, ¿no? Y se puede romper, más allá de que se pueda romper porque ya no tendría con qué trabajar, tener este cuidado de la manipulación. Entonces todo el tiempo hablaría de ella como esa cámara que soy yo misma, esa cámara que es una otra persona, que me ve, que me observa, ese otro objeto que es un juguete con el cual juego como cuando era niña. O sea, puedo pensar en muchos momentos. Sin embargo, la obra lo que tiene es un tránsito por 4 momentos que pasa, que sería noche, desierto, bosque y luz. Y formalmente pasamos del negro al blanco. La obra transita del negro al blanco absoluto, como una poética de la desaparición de ese ser que hablaba, de ese cuerpo. Y cada uno de los capítulos, de las nociones, hablaría de un estado del cuerpo, un estado del ser, un estado de la conciencia, que todas y todos tenemos, que serían nuestra oscuridad, nuestros miedos, nuestra espiritualidad y nuestra voluntad de estar en el mundo, y nuestra desaparición en términos no de muerte, pero también
pero sí una desaparición de todos los códigos y de todas las nociones que nos dicen, tú eres Nayeli porque eres hija de tal, te has formado así, has estudiado esto, pero hay un momento de muchos momentos de la vida en la que yo me digo, sí, tengo todo esto, pero al mismo tiempo no sé qué hacer en la vida, no soy nada, soy un alfiler, ¿no? O sea, hay como estos cuestionamientos filosóficos y la obra intenta tener este camino donde puedo pasar por todos esos estados siempre. De un día a otro puedo estar en la luz, a la oscuridad total y llorar todo el día. Entonces, no es una obra literal, como viste, es una obra muy abstracta y muy poética y como muy preciosista en la imagen. Y no hace falta que se entienda literalmente esto, porque creo que la obra sí mantiene el ritmo de la oscuridad a la luz, y hay un estado que también la meditación, la idea de lo meditativo me interesa en este camino. Y efectivamente, ya como espectador, cuando tú estás frente a algo así, en el que esperas que suceda pues lo que habitualmente sucede en la danza, ¿no? Mucho movimiento, un trazo en el espacio, y de pronto encontrarte con una relación tan íntima en esta otra personalidad que adquiere la cámara. Entonces el personaje eres tú y la cámara. Desde como yo lo pude sentir y interpretar. Y ya por último, y entonces, ¿cómo conviertes tú esto en un discurso? No entendida como una narración, sino como una estructura con un principio, un desarrollo, un final, por supuesto su parte climática, pueden no tenerla, pero que sí sea coherente, que tenga una línea. Bueno, la obra tiene una característica que siempre he querido mantener, que es que se adapte a los espacios a los que voy, o bueno, a los que ha ido, que esta es en realidad la cuarta vez que lo presento, no se ha presentado mucho, pero específicamente en estas presentaciones del Salón de la Danza, pues la característica es distinta, que también tiene que ver con la idea de la frontalidad. Es un espacio escénico, que tiene sus pantallas al fondo, y lo que intenté hacer es, a nivel de estructura, claro, tengo estos 4 momentos que son muy claros y que yo sé cada momento cómo transita, y este espacio que es alargado del salón de danza, lo que me interesó fue formar esta línea, ¿no? O sea, eso fue... No pude ver, o sea, yo de algún modo quería desorganizar para no ser tan lineal en términos geométricos, bueno, también temporales, pero quise como desorganizar, pero en la manera, cuando empecé a desorganizar, ya no me entendía como que el salón sí medía esto, ¿no? Esta idea de flujo continuo. Entonces esa es una primera estructura, y luego otra idea y otra estructura fue lo orgánico, que la improvisación tomara su tiempo. O sea, no por querer yo pasar a la otra escena, porque ya sigue, que corto y cambio, sino que más bien cómo transito de un estado al otro, ¿no? Cómo me doy permiso de aterrizar y decir, esta pequeña escena ya terminó. Entonces, ahí, por ejemplo, regreso a la improvisación. En el psico teníamos cantidad de ejercicios de improvisación que lo que hacían era permitirnos entender, primero, cómo crear movimiento a partir de la improvisación, y segundo, cómo entender que hay algo que ya se terminó, que ya se agotó, ¿no? Y entonces tú lo sientes, o sea, yo puedo sentir adentro, ya estoy siendo muy reiterativa de esto, o aquí ya me agotó lo que intento hacer, entonces cierro y evoluciono a otra cosa. Ahora implementé este juego de las palabras que no lo tenía con anterioridad, y también implementé la otra cámara y la participación de la colaboración con Nilda, que también ha sido otra visión desde fuera, que no soy yo la que la manipula, sino alguien que ve, pero que también es alguien que me conoce, es mi amiga, tenemos mucha comunicación en relación con lo que hacemos, y entonces también fluye y es muy orgánico.
y el introducir un otro elemento que es el uso de la fotografía y de un pequeño set que se forma, ¿no? Entonces, esos son los elementos que están ahí y por los cuales transito todo el tiempo, y cada uno de ellos se van formando como voy sintiendo. O sea, este momento ya terminó. Si sigo, sería como continuar en algo que agoto y mejor cierro y voy a otra cosa. Esa es la estructura, esa es digamos, la especie de narratividad que construyo en este momento, y creo que si voy a otro espacio, sí, bueno, se va a hacer otra cosa, porque el espacio lo que me da es no solamente a nivel espacial cómo es el lugar, sino a nivel de los elementos, ¿no? O sea, si tengo un proyector, si tengo 2, si tengo 20, si tengo 3 televisiones, o sea, ¿qué es el lugar? Y entonces sobre eso crearlo. Alguna vez presenté un pedacito de esta obra con una pantallita así. Era un salón muy chiquitito en el que me invitaron a estar, y yo puse mi camarita, bueno, mi pantallita, y estaba yo con mi cámara. Entonces era muy interesante porque casi que era como, sí les dejo ver, pero les dejo ver a esta distancia. O sea, ustedes tienen que hacer un esfuerzo de ir y ver qué es. Entonces ese fue otro camino, por ejemplo, que no como este, que es la gran proyección. Y estoy viendo eso bueno, entre comillas monumental, de un ojo, por ejemplo, de una boca, ¿no? Y de una relación tan íntima, como dices, de dejar ver partes del cuerpo que no solemos mostrar tan cercanamente de alguien más, ¿no? Pues qué rico, qué rico. ¿Hay algo más que quieres añadir? Mencionar a tus colaboradores. Pues mis colaboradoras y colaboradores son Hilda Calvillo, que está en la cámara, en la segunda cámara, Jorge Ortiz Lerux, con quien he trabajado desde Danza Perra y ha hecho la producción también. Está David Ayala, que hace foto y hace video. Lamentablemente ahora no está Flor Firvida, pero con ella he trabajado también esta obra para presentarla a dueto y ya no necesariamente como autorretrato, que esa es una investigación que esperamos pronto presentarles, una otra investigación de 2 chavas que se encuentran en esta obra. Entonces ellos son los con quienes he colaborado. Muy bien, Nayeli, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer conocer estos procesos que pues tienen siempre un fundamento, no solamente artístico, me parece, sino también humano. O sea, esta parte de que no se pierda, el trabajo sobre uno mismo no es cualquier cosa, no es improvisar. Yo pienso que en el sentido, vamos a decir, de hacer cualquier cosa, pero sí en el sentido de saberse adaptar, de saberse ajustar, de saber encontrar en la conciencia, sobre todo en un alto nivel de conciencia, una manera de agarrar el instante. Y eso pues es la escena, al final de cuentas. Muchísimas gracias, porque ha sido realmente una nueva, vamos a decir, una otra manera de ver la escena, gracias a esta relación tuya con cuerpo y cámara. Pues gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes en este programa más de la serie Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos, y nos vemos hasta la próxima.